tus sacerdotes, Señor, se vistan de justicia, que tus fieles vitoreen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Juan Bosco, presbítero nacido en Castelnuovo, diócesis de Turín, el año 1815. Después de una niñez dura fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín se dedicó esforzadamente a la formación de los adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Domenica Mazzarello el Instituto de Hijas de María Auxiliadora para enseñar oficios a los jóvenes e instruirlos en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, murió tal día como hoy en la misma ciudad de Turín, en Italia, el año 1888. A él le debemos aquí especialmente lo que es el Tibidabo, el gran santuario, la gran basílica expiatoria, que fue un regalo que le hicieron a él los terrenos para que él construyese. No lo construyó él personalmente, lo construyeron los salesianos años después, pero es uno de los grandes dones de los salesianos de San Juan Bosco a la ciudad de Barcelona, aparte de todas las escuelas profesionales. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en San Juan Bosco, presbítero, un padre y un maestro para los jóvenes, concédenos que, encendidos en su mismo fuego de caridad, podamos ganar almas para ti y solo a ti servirte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recordad aquellos días primeros en los que, recién iluminados, soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios de los que eran tratados así. Compartisteis el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes, sabiendo que teníais bienes mejores y permanentes. No renunciéis, pues, a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Os hace falta paciencia para cumplir la voluntad de Dios y alcanzar la promesa. Un poquito de tiempo todavía, y el que viene llegará sin retraso. Mi justo vivirá por la fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor. Pero nosotros no somos gente que se arredra para su perdición, sino hombres de fe para salvar el alma. Palabra de Dios. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. El Señor asegura los pasos del hombre, se complace en sus caminos, si tropieza no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo frutos sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy tiene estas dos parábolas que en el fondo pueden llevar a engaño, depende de cómo se interpreten. Hay una interpretación justa, pero hay una interpretación injusta. ¿Cuál es la justa? Es evidente. Dos parábolas sobre cómo crece el reino de Dios. Sería casi como decir cómo crece la Iglesia. Esta Iglesia que crece simplemente por la palabra de Dios, de forma misteriosa, va creciendo. Nadie sabe cómo. Mejor dicho, sí que se sabe cómo, pero no se ve. La gracia de Dios actúa. La primera es ese crecimiento. El que siembra duerme y así todo continúa creciendo, pero hay que sembrar. Y muchas veces uno dirá, y a veces hay que cuidar la tierra, y si no llueve hay que regar. Pero al final es la fuerza intrínseca de la misma semilla la que hace crecer, es la fuerza de la gracia de Dios la que hace crecer, no solo lo que hagamos nosotros. Pero es verdad que también lo que hace cada uno tiene su importancia enorme, y eso lo veíamos en la primera lectura, en la carta a los Hebreos, cómo actuaron esos primeros cristianos en medio de todas las dificultades. Recordad, dice, aquellos días primeros en que recién iluminados, la iluminación era el bautismo, recién hechos cristianos, soportasteis múltiples combates y sufrimientos, unos expuestos públicamente a oprobios y malos tratos, otros solidarios con los que eran tratados así, con el sufrimiento de los encarcelados, aceptasteis con alegría que os confiscaran los bienes. Así no renunciéis pues a vuestra valentía, que tendrá una gran recompensa. Y continúa pidiendo pues esta acción de aceptar la voluntad de Dios, de buscar a Dios siempre, de no dejarse llevar por el mundo. Y esa es la condición que el Señor nos pone para que el reino de Dios vaya adelante. Y eso nos va bien también en esta fiesta de Don Bosco. Sabéis que Don Bosco, uno de los grandes santos del siglo XIX, y además de estas personas no solo santas, sino inteligentes, y además de inteligentes en el buen sentido, pillos, los que sabían lo que se tenía que hacer, los que no se dejaban amedrentar para nada. En medio de dificultades gravísimas, convence, y en medio de la masonería que había en Turín, que era el centro de la masonería italiana, donde la lucha contra la Iglesia era fortísima, donde no dejan hacer nuevas congregaciones religiosas,
Él convence al Papa de que le deje hacer una cosa civil. Y el Papa le dice, ningún problema, tú hazla civil, después la haremos religiosa por nuestra cuenta, pero tú para el Estado que sea una cosa puramente civil, aunque ellos no acepten nada de la Iglesia. Y consiguió, enfrentándose al obispo, que el obispo era compañero suyo de seminario y que le hizo de todo, y sin embargo el Papa puso toda la confianza en Don Bosco, y lo que hacían era no solo crear escuelas, que hicieron escuelas profesionales y que enseguida llegaron aquí a Barcelona. De hecho, en vida, en los años 80 del siglo XIX, el mismo Don Bosco, pocos años antes de morir, vino a Barcelona a visitar precisamente las escuelas profesionales que se habían creado aquí en Barcelona. Aquí nos hizo el famoso milagro de las nueces, de la multiplicación de las nueces, que lo hizo aquí en la Bonanova, en las escuelas, bueno, al lado de lo que hoy es la parroquia de Santa María Auxiliadora, donde estaban las escuelas profesionales, las primeras que se hicieron, que hicieron los salesianos y las salesianas, o las hijas de María Auxiliadora, llamadas normalmente salesianas. Pero ¿qué diferencia había entre aquel momento y ahora? En aquel momento los salesianos eran especialistas y muy buenos en crear escuelas, en crear oratorios, en plantear esa no como una dicotomía, sino plantear como una unidad, fe y vida. La conversión, el ser cristiano, lo que llamaba Don Bosco la educación preventiva, y esa educación preventiva era desde la fe, para que se educasen gente para hacer el bien y que tuviese esa formación que les liberase de ser esclavos de ese capitalismo salvaje propio del siglo XIX. Y con esa formación, esos estudios, ellos pudiesen trabajar bien, ganarse la vida bien y vivir y hacer familias cristianas bien. ¿Qué es lo que pasó con los años? Y esto sobre todo ya a partir de los años 60 y 70 aquí en Barcelona y en muchos otros sitios. Se perdió la visión cristiana. Los salesianos, muchos de ellos se convirtieron en funcionarios de escuelas. Perdieron muchísimas vocaciones, ya no eran los salesianos los que de verdad llevaban la escuela. Se contrataron a muchísimos maestros laicos, muchas veces sin fe, y no se educaba en la fe a los críos, se educaba simplemente pues para que sacasen los títulos como cualquier otra escuela. Eso hizo un daño inmenso, de hecho llegaron a una crisis muy fuerte. Yo recuerdo cuando todavía no era sacerdote, era seminarista, una conversación con el provincial del norte de Italia, y me quedé horrorizado porque no sabían qué hacer. Y yo les decía, pero ¿cómo que no sabéis qué hacer? Si lo vuestro es la educación preventiva, si el carisma de Don Bosco es magnífico y tenéis muchísimas escuelas. Ellos, con esa mentalidad izquierdista que salía ya en aquella época, decían, no, es que nosotros somos ya solo al servicio de unos niños que ya no creen en nada, que son de familias descreídas, ya tenemos, simplemente somos funcionarios de escuelas para ricos, y no entendían todo el bien que podían hacer en esas escuelas. Años después, hablando con gente que había estudiado en esas escuelas de salesianos, decían, no, el trato era bueno, realmente éramos muy amigos, y lo somos todavía, de los salesianos, pero no nos han dejado el pozo de la fe. Prácticamente nadie es practicante, o muy pocos. Pero tenemos muy buen recuerdo de la escuela. Y dices, ¿qué ha fallado allí? Ha fallado la educación cristiana. Sí, han educado, pero en valores cívicos, en que tenían que tener buenos trabajos, pero no educaron en la fe y desde la fe, que en el fondo es lo único importante, porque todo lo demás es solo un medio para poder llegar a
a lo que es realmente importante, que es la comunión con Cristo y la vida eterna. Celebrando la memoria de San Juan Bosco, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres, para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas como signo del amor a Dios y a los hombres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su ayuda y ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que los cristianos aprendamos a resolver los problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos. Para que cuando celebramos hoy la santidad de San Juan Bosco recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Padre de las misericordias, te rogamos que derrames sobre nosotros por intercesión de San Juan Bosco tu gracia salvadora y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco. Concédenos por la participación en este misterio, dar testimonio de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Bosco, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, Señor, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy yo no digno soy de digno que de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Latiendo vivo en un silencio amante, postrar el alma como quien quiere darse, como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Oremos. Dios Todopoderoso, que este sagrado banquete nos ayude a manifestar con el corazón y las obras el amor fraterno y la luz de la verdad, siguiendo el ejemplo de San Juan Bosco, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Brillante
esperanza